la cumbre China-CELAC. Así es. El presidente Boric viaja a China, a Beijing, donde también concurren los presidentes latinoamericanos, bueno, nuestros americanos de Lula da Silva de Brasil y Petro de Colombia. Entonces fue el martes 13 de mayo en el marco de su visita de trabajo en China, en donde el presidente Gabriel Boric, acompañado por una comitiva que también integra el canciller Van Claver y una serie, bueno, senador José Miguel Insulza y otros actores también de la sociedad política y civil, que participó en este encuentro. Y comentarte Daniel, de que acá yo creo que son dos noticias que están pegadas. Por un lado, la búsqueda de Chile y los países del mundo, y en particular de Latinoamérica, de poder enfrentar la política arancelaria de Trump, ¿no? Eso ha acelerado los procesos de búsqueda. Yo no voy a hablar de integración regional, pero sí de búsqueda de opciones frente a las consecuencias de esta política de Estados Unidos y de Donald Trump. Y por otro lado, la otra arista, que la vamos a comentar un poquito más adelante, tiene que ver con lo desesperado que están los actores comunicacionales y políticos pro norteamericanos en Chile, que están sacando el caso Procultura, intentando involucrar al presidente, porque están muy nerviosos con que China termine de consolidar una alianza estratégica con Chile que termine desplazando o siga desplazando los intereses norteamericanos en nuestro país. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es tu impresión de la gira, querido Daniel? A ver, yo primero saludar esta gira, saludar esta reunión. No tengo algunos reparos y algunas observaciones que hacer, como siempre, pero lo primero es que yo quiero esperar, quiero pensar que esto marca un cambio en la línea de las relaciones internacionales del país. ¿Y a qué me refiero? China es un país comunista, China es un país con partido único, que no tiene una democracia liberal, sino que es una forma de organización completamente distinta, una democracia avanzada para algunos, ¿no? Pero efectivamente yo podría llegar a pensar de que este gobierno empieza a entender de que un pilar fundamental de las relaciones entre los estados es la no injerencia en asuntos internos y la flexibilidad ideológica para las relaciones, sobre todo comerciales, ¿no? Y eso me parece que ojalá se extienda también a la región, ¿ah? Y que nos dejemos de andar como gendarmes latinoamericanos sancionando quién lo hace bien, quién lo hace mal, sino que aprendamos a no meternos y a no opinar sobre otros países y que no hagamos esta diferencia medio odiosa, ¿no? De que cuando son muy grandes y poderosos nos quedamos callados y cuando son más débiles y más chicos nos metemos y tratamos de intervenir y promovemos golpes de Estado y promovemos intervenciones extranjeras, porque eso no debiera pasar jamás. Entonces me parece una muy buena noticia, me parece un síntoma de una maduración de una política de relaciones internacionales que yo espero se prolongue y se extienda a todos, ¿no? A todos los gobiernos del mundo, y que busquemos el beneficio de la nación. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Que si todo este acercamiento y esta firma de tratados de comercio y esta búsqueda de nuevos mercados se basa en continuar con el sistema extractivista y permitiendo que todo el mundo se lleve nuestras materias primas sin provocar un encadenamiento productivo, Chile se va a seguir empobreciendo. Y por lo tanto yo esperaría que Chile también haga lo propio en el camino de buscar un modelo de desarrollo que privilegie el bienestar de nuestros pueblos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, miremos con atención el caso de Indonesia. Miremos con atención el caso de la ley minera de Indonesia, que desde el 2009 prohibió no exportar en Indonesia materias primas en estado natural. Si nosotros hiciéramos eso en nuestro país, obligaríamos a determinadas exportaciones de capitales o inversiones extranjeras a poner empresas que hicieran la pega acá y que se llevaran productos más elaborados de acá y no que se lleven la roca pura, ¿no? Con el cobre concentrado, digamos, ¿no? Y que además se lleven el oro, el molibdeno, el oro, la plata y todo lo que se llevan en las piedras, que además no tenemos capacidad ni para regular, ni para efectivamente medir cuánto se llevan, pero además que se le hace un daño al planeta porque
si uno quiere cobre y se lleva las láminas de cobre, puede cargar mucho más cobre en un barco, pero si te lleváis las rocas que las vaya a fundir en el país receptor, digamos, tenéis que llevarte 10 veces más barcos de los que te lleváis si te lleváis el cobre fundido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay mucho que hacer en la línea de promover de verdad una industrialización en nuestro país para generar un encadenamiento productivo en nuestro país, de tal manera de poder además ralentizar, hacer más lento, ¿no? La extracción del mineral y que cada gramo de mineral produzca mucho más para los chilenos y no para los países extranjeros que terminan llevándose todo dejando muy poco, de verdad muy poco en nuestro país. Entonces, bien por esta reunión, bien por además abrirse a cambiar la relación estratégica de dependencia de Estados Unidos, ¿no? Y mirar a un país, porque hoy día no existe ningún indicador de tendencia que diga que tenemos que jugarnos por seguir siendo el patio trasero de los norteamericanos que se dedican a destruir el mundo y a intervenir y a arrogar los gobiernos que no les gustan para quedarse con todo, ¿no? Eso me parece bien, pero vuelvo a decirlo, hay que cambiar también la forma en cómo entendemos el desarrollo de nuestro país. Así es. Yo comentar, Daniel, primero que este desafío que tiene Chile, que en algún sentido es el mismo desafío que Chile tenía en el momento de la unidad popular, que es la posibilidad de poder industrializar, ¿o no? O sea, de no ser un país que está a disposición, que tiene sus mercados abiertos para que venga Occidente a expoliarlo, o que venga quien sea, ¿verdad? Porque fueron los gringos, los ingleses y eventualmente podrían ser otros, ¿verdad? Sino que más bien lo que se trata es de agregar valor agregado y comentar de que a nivel global esto está pasando en distintos lados del globo, ¿no? Alguien nos comentaba acá en los comentarios que Chile tiene que seguir en los pasos de Burkina Faso, que es parte de esta alianza de estados del Sahel que están industrializando. O sea, antes los franceses les robaban el uranio, digamos, y ahora le van a tener que comprar el uranio y van a tener que pasar, y lo mismo con el oro, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que avanzar en esa línea y como bien dices tú, no nos sirve cualquier industrialización. Necesitamos una industrialización que sea pertinente para los intereses del país, que nos permita poder asegurar derechos sociales, pero que por sobre todo esto sea en equilibrio con la madre tierra, o si no, bueno, es como Pero destruir además, Cinco mira, cualquiera otro. hay que mirar todo esto y ser capaces de relacionarlo con otras noticias, como por ejemplo, los metalúrgicos argentinos están preocupados por la propuesta de Milei de rebajar los aranceles para la importación de fierro y de otros metales a Argentina. Y hay algunos que están quejándose de que Trump vuelva a poner aranceles, ¿no? La verdad es que yo creo que nosotros tenemos que mirar un poco la historia y recordarles, sobre todo a los que son de izquierda, que hace 20 años no éramos partidarios del libre comercio a rajatabla como lo hicimos, que destruyó. Alguien puso ahí Chile, Daniel, pero en Chile no hay industria. Quiero ver, vi ese mensaje recién. Sí, a ver, yo también lo vi, pero no lo encuentro ahora. Pero dale nomás, yo te lo coloco. Aquí, Eh, Gloria Serrano. Pero Gloria Gloria Serrano, Serrano. yo no sé qué edad tiene Gloria, no quiero hacer una pregunta, ¿no?, que pueda incomodar a alguien, pero los que tenemos más de 50 nos acordamos de que en la década del 80 nosotros teníamos industria de todo. En Chile en la década del 80 se armaban autos, teníamos industria de cuero y calzado, teníamos una industria textil pero súper potente, ¿no? Teníamos mucha industria incluso de electrodomésticos, teníamos fábricas de cocinas, teníamos fábricas de un conjunto de cosas, y quiero decirte que eso es lo que no tenía Indonesia hace 20 años y que hoy día lo tiene, ¿no? Entonces, yo creo que uno no tiene que mirar estas discusiones considerando solo lo que hay en el minuto. Uno tiene que mirar lo que quiere que nuestro país sea mirando en el futuro, mirando no 50 años para atrás, sino que 50 años para adelante.
Y nosotros en 50 años más, si seguimos dependiendo solo de nuestras materias primas, vamos a terminar viviendo otro proceso como el que vivimos a principios del siglo pasado con el salitre, ¿no? Que fue patético. O sea, el día que, es más, ya hay noticias circulando en toda la red y en todas partes de que hay gente buscando sustitutos del litio. Tenemos que prepararnos para un minuto en el cual nuestras materias primas quizás van a dejar de ser necesitadas o efectivamente se van a acabar. No son recursos renovables, no son cosas, no es como la verdura que la podéis plantar y en 4 meses tenéis el producto. No, no, no. Esto son miles de años que la naturaleza se demora en convertir los fósiles de bosque en petróleo y por lo tanto creo que tenemos que discutir el país que queremos tener en adelante, ¿no? Porque además eso genera mejor calidad de empleo y genera mayor fortaleza de la demanda agregada local y no genera esta dependencia absoluta de los vaivenes de la economía mundial. Así es, querido Daniel. Mira, Pamela de Lourdes Guerrero nos dice, la industria en Chile se ha hecho desaparecer para transformarnos en mano de obra más barata. Fue parte de lo que hizo la dictadura, ¿no? Desindustrializar el país. Oye, Daniel, y hay también acá preguntas que nos están haciendo y que me gustaría poder escuchar tu opinión. Nos están preguntando si es que el presidente Boric va a imitar al presidente de Petro de Colombia y entrar a los BRICS. ¿Tú crees que el presidente Boric podría llegar con una sorpresa de ese carácter? Más allá de que lo decíamos, digo yo, pero ¿tú crees que puede ocurrir? Eh, lo dudo. No, yo creo que el presidente Boric y su gobierno y el canciller Van Claveren tienen una opción de con quién están alineados a nivel mundial. Y no creo que se atrevan, salvo que lo hagan, claro, este es el último año de gobierno, ¿no? Cuando ya van de salida y ya estamos a punto de tener que decidir quién nos va a gobernar los próximos 4 años. Esto podría ser lo único que explicara un giro tan evidente. Pero durante todo este tiempo, este gobierno en el tema internacional se ha subordinado a los intereses norteamericanos, ¿no? Y ha seguido la línea, salvo con una que otra excepción, de la línea de la OTAN, no del Atlántico Norte y de este occidente que mira al oriente, a Asia y a África como un patio trasero en donde ellos pueden hacer y deshacer lo que quieren, ¿no? O sea, yo tengo mi reparo, uno dice, mira lo que significó para nosotros firmar convenio de cooperación con Emiratos Árabes Unidos, con una monarquía absoluta. Imagínate al senador Girardi yendo a hacer el Congreso del Futuro a la monarquía de Marruecos que tiene ocupada militarmente toda la República del Sahara Occidental, que está ocupada, igual como ocupa Israel Gaza hace décadas, ¿no? Y que no quieren hacer el plebiscito que mandató las Naciones Unidas y el derecho internacional, y nosotros andamos legalizando y legitimando ocupaciones internacionales que son brutales. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que mirar con un poco más de distancia y no creo ni siquiera en los últimos meses, porque además en la eventualidad, por ejemplo, que tuviéramos un gobierno dirigido por nuestra propia coalición, pero encabezado por Carolina Toá, la subordinación a Estados Unidos va a seguir exactamente igual. Mira, a mí me interesaba mucho poder escuchar tu opinión, Daniel Jadwe, porque, bueno, yo tengo una opinión distinta, te la digo brevemente. Yo creo que yo con lo que conozco al presidente Boric, que lo conozco de antes que es presidente, Boric es capaz de pegarse un giro. Es capaz, es capaz. No, Yo, no, yo no no. me... Espérate, Yo no- espérate, no, 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 no. Yo no lo conozco, ¿eh? Yo he estado 2 veces con él en toda mi vida y coincido contigo en que absolutamente capaz de pegarse no uno, sino que 15 kilos, ¿no? Pero eso es distinto a enfrentar a quienes han sido sus sostenedores en la política internacional. No, claro, de acuerdo, eso estoy plenamente de acuerdo, pero no sé, te quiero poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Michelle Bachelet dijo, yo creo que a Chile le falta un proceso constitucional, pero hay que definir cómo ocurre y le tiró, lo dijo y como que dejó ahí, dejó puesto el tema, digamos. No lo impulsó, lo dejó
colocados sobre la mesa. Yo no me extrañaría de que el presidente Boric haga algo similar, pero no por iniciativa propia, sino que por iniciativa de los mismos chinos. Mira, y ahí quiero conectarlo con antecedentes sobre este encuentro entre Chile y China para pasar al caso Procultura, porque creo que están relacionados. Comentarte, querido Daniel, de que este año hemos visto a los medios ya alineados con Estados Unidos y a los grupos alineados con Estados Unidos en Chile desesperados en una campaña anti-China. No sé, les voy a Y dar algunos claro, ejemplos. El caso del pinchazo y el caso de Carol Cariola buscan vincularlo a un supuesto empresario chino que come tortugas. O sea, disculpen lo burdo, yo no quiero acá pasar a llevar a nadie, pero eso es lo que se intentó instalar. La diputada, presidenta de la Cámara de Diputados en ese momento, comunista, tiene arreglos, no sé, extraños con empresarios chinos que comen tortuga. Ese era el tono de cómo se aborda este tema, de manera así muy, muy burda. Recordemos también Recordemos también de que la embajada china en Chile ya ha sacado dos declaraciones. Una diciendo Estados Unidos no tiene por qué venir a decir de que China no puede colaborar en áreas estratégicas como la astronomía con Chile. Y lo segundo que salió recién a decir, salieron a decir, los medios chilenos están mintiendo. No es cierto de que las empresas chinas se estén retirando de los acuerdos vinculados al litio. Entonces yo creo que Daniel, y te quería pedir tu opinión, yo creo que están muy asustados. Y Estados Unidos está apretando a la segunda, a al ver, Mercurio, que han dado harto jugo con esto. mira, Estados Unidos es una potencia en decadencia que está dando golpes de ahogado, que está dando manotazos para tratar de defender su situación de privilegio en el contexto internacional, pero que va en una decadencia que ya no hay cómo pararla. China, a diferencia de Estados Unidos, va subiendo en su poder y en su capacidad de intercambiar experiencia y de todo con el mundo entero, y tiene una gran diferencia. China no anda derrocando gobiernos, ni matando gente, ni asesinando presidentes, ni tratando de intervenir en asuntos internos de otros países, y toda la plata no la gasta en financiar desestabilizaciones, sino que la invierte en cooperar, ¿no? Todo este tema de la franja de la ruta y la seda, que tiene que ver con hacer desarrollos con otros países, pero que sean mutuamente beneficiosos, hablan de un país completamente distinto, un país con el cual no da temor relacionarse. Mira lo que digo, ¿no? Y en ese sentido creo que los chinos han sabido hacer un camino que los ha llevado a estar en el lugar que están hoy día. Son la primera potencia mundial, y yo creo que el mundo entero tiene que hacerse cargo de esta realidad. Nada indica que puede ser un mejor socio estratégico Estados Unidos, que ha derrocado gobiernos varias veces, que ha destruido la democracia en nuestro país. A mí me chocó mucho para el aniversario de los 50 años del golpe, esto de que en la ceremonia oficial, ¿no?, estuviera invitado en la primera fila la embajada norteamericana que organizó el golpe, y fueran excluidos del acto de conmemoración oficial todas las embajadas que en esa época recibieron a los exiliados chilenos que fueron expulsados por la dictadura militar. O sea, era como el mundo al revés, ¿no? Los que asesinaron a Allende, los que organizaron el golpe, los que lo financiaron, los que financiaron con plata al Mercurio, los que le pagaron a la ADC para comprar su posición política en esa época, y que hoy día algunos se olvidan, estaban sentados en la primera fila como invitados especialísimos del presidente y del gobierno. Y Venezuela, Cuba, Nicaragua, que son países que recogieron a los chilenos, que los cuidaron, y que además se alinearon para condenar los crímenes de lesa humanidad, estaban excluidos. Entonces uno no logra entenderlo. Yo creo que efectivamente el mundo que viene va a ser muy distinto a lo que hemos conocido hasta ahora, y por lo tanto yo estoy muy tranquilo. Estas son cosas que van a pasar. Nosotros no tenemos un tamaño de país, de mercado, que sea capaz, y por eso, quiero decirlo, el otro día estuve en un seminario en donde participó Felipe Larraín de KPUC, lo dije la semana pasada, ¿no? En donde incluso hoy día la derecha entiende que la integración latinoamericana, la integración de los pueblos y de las economías, es fundamental para enfrentar el mundo que viene en estos años que estamos aquí ya, ¿no? No es que sean 10 años, no es que sean 20, es el mundo que tenemos que enfrentar el próximo año. Y en eso creo que van a haber muchos que van a empezar a cambiar de posición,
no solo en esto de que hay que dejar que las instituciones funcionen, se cambia de opinión, sino que también se cambia de opinión en aquellas cosas mucho más relevantes que son de mirada estratégica, ¿no? Esto tiene que ver con repensar las relaciones estratégicas de nuestras Fuerzas Armadas, que son completamente pro-norteamericanas y que son completamente dependientes del otanismo, ¿no? Y tiene que ver con cambiar muchas otras cosas. Tú lo has dicho, estamos en un momento de cambios muy, muy profundos y yo también creo de que al interior de la derecha y más particular, antes que la derecha, en el bloque empresarial chileno, seguro que hay miradas distintas, seguro que hay miradas Oye, distintas Nico, quiero sobre hacer Chile. quiero hacer un paréntesis solo para saludar a una nueva comunidad que se está sumando hoy día a nuestras transmisiones y que ya TikTok. llevan 200 conectados en TikTok que nos están viendo. 227 me dicen, me están creciendo de manera acelerada y que nos están viendo en vivo y en directo por esa red, así que darles la bienvenida. Ya con ellos estamos bordeando hoy día, antes de llegar a la hora de programa, cerca de 900 personas, ¿no? Buenísimo. Oye, yo he estado haciendo lives en TikTok y es una comunidad muy interesante, te permite interactuar y bueno, saludar ahí a todos los amigos y amigas que están conectados desde el TikTok oficial de Daniel Jadwe. Y Daniel quería conectar esta noticia con otra que está un poquito después, pero me la salto nomás porque a mi entender están vinculados. Caso Procultura entre el escándalo de corrupción y el espionaje político. La Fundación Procultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín y con vínculos con el presidente Gabriel Boric, está bajo investigación por un presunto fraude al fisco por 6.000 millones de pesos. La causa está a cargo del cuestionado fiscal Patricio Cooper, quien solicitó y realizó la intercepción de comunicaciones, incluyendo una llamada entre el presidente Boric y la ex esposa de Alberto Larraín, lo que ha generado un debate sobre espionaje político y privacidad. Comentar acá muy, muy brevemente, Daniel, que la seguidilla de las reacciones, o sea, la primera reacción es del Frente Amplio, del partido Frente Amplio, que en pleno sale con su estructura organizacional y dice, acá hay una persecución, hay un espionaje político. Ese concepto no lo pusimos nosotros, lo colocó el Frente Amplio. Seguidilla, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, el día domingo estuvo en tolerancia cero y le preguntan, ¿hay espionaje político o no? Y se enredó, hubo todo un tema ahí, no supo responder, digamos, si es que había o no espionaje político. Después, el lunes, si no me equivoco, sale el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, del Partido Socialista, y dice, acá hay una utilización política de la Fiscalía para atacar al presidente. Y el día martes sale el presidente Boric diciendo no nos pasemos películas, no hay persecución política. Entonces acá hay una cuestión bien rara en el oficialismo. ¿Hay o no espionaje político? ¿Hay o no persecución política? ¿Hay o no Laufer? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, querido Daniel? Bueno, todo el mundo que nos está viendo conoce cuál es mi posición, ¿no? Yo creo que hay utilización política de las instituciones porque esto parte, yo quiero elevar la discusión a un nivel más abstracto, un paso más arriba. Los marxistas creemos que todos los estados son instrumentos de dominación de la clase dominante. El estado se compone del ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y no porque nosotros seamos parte de un gobierno temporal de 4 años, estas instituciones cambian de carácter, sobre todo cuando hemos conocido, ya pero con una profundidad que es abismante, que el señor Chadwick, que era ministro del Interior de Piñera, junto con Luis Hermosilla, nombraban jueces, nombraban fiscales, le pagaban sueldo a través de la Universidad San Sebastián, a lo que después ellos mismos iban a poner en las instituciones, y hay chat en donde conversan resultados de juicio, composiciones de cortes, por lo tanto, si alguien tiene alguna duda aún de que el sistema judicial se utiliza políticamente, ¿no? De hecho, cuando uno mira cómo se tratan los delitos de los empresarios, ¿no? Yo quiero plantear, quiero recordar de nuevo, el fiscal Andrés Montes, que hoy día está en la Comisión del Mercado Financiero, fue el fiscal que investigó los delitos de la Polar de repactación unilateral de las deudas, donde se perjudicó económicamente con mucha plata a mucha gente. Y uno de los que era responsable de esa repactación era su cuñado. Él debería haberse inhabilitado. ¿Y quién fue el único que quedó libre? Su cuñado, ¿no? Entonces, cuando uno ve esta discusión,
El mismo caballero que es dueño de la cadena de farmacias Fracción, y que hoy día la esposa o pareja de Andrés Monte es la fiscal que lleva mi caso. Entonces uno dice, bueno, hay una tremenda doble estándar en los análisis. Uno podría mira la noticia que salió hoy día sobre toda la plata que se perdió por las vacunas contra la influenza. Bueno, a mí me están persiguiendo porque supuestamente se vencieron tiras de reactivas para glucómetros que están compradas en Recoleta en la pandemia, ¿no? Y porque vencieron, y eso está tratado como fraude al fisco. La pregunta es, ¿y por qué los vencimientos de Senabás y los vencimientos de las vacunas de la pandemia en el Ministerio de Salud y los vencimientos de hoy día no son perseguidos también como fraude al fisco? ¿No? O sea, llama la atención que la Fiscalía tenga un doble estándar tan evidente, y llama la atención que además nosotros toleremos que la mentira sea parte de la Fiscalía. Yo recuerdo cuando el fiscal nacional dijo que no conocía a el exintendente Guevara, contra el quien yo puse una denuncia, ¿no? Y contra quien pedí que se investigaran por usos de fondo, ¿no? Y él trabajó para Guevara y esa denuncia nunca avanzó. Pero él dijo que no conocía a Guevara y había trabajado para él y estaba boleteando no sé cuántos años trabajando con el mismo señor que tenía que investigar. Entonces uno dice, uno puede confiar en esto, y esos casos se sepultan, se dejan pasar, ¿no? Es lo mismo que me pasa con, mira, acaba de ser condenado a 3 años y un día por el delito de violación de secreto el exdirector de la PDI. Un chiste esa Era el que filtraba información sobre las causas que afectaban al presidente Piñera y que filtró incluso las causas que yo tuve con el presidente Piñera por el mal manejo de la pandemia y por todas las muertes absolutamente innecesarias y evitables que se dieron en Recoleta en el marco del mal manejo de la pandemia, cuando todo Santiago estaba en cuarentena, menos Recoleta, y cuando el nivel de progresión de la pandemia creció en un 3000% cuando los otros eran mucho más estables. Entonces, este señor que está condenado, yo pregunto, ¿y por qué no está condenado el ex contralor de la República, Bermúdez, que también violó el secreto y hizo alarde de supuestos sumarios que ni siquiera estaban terminados, anticipando que habían conductas ilegales y que después terminaron esos sumarios diciendo algo muy distinto? Pueden haber falta administrativa, ¿no? ¿Y por qué no está condenado por violación de secreto el fiscal Prunes, que era el que llevaba la causa y que tuvo que salir de la causa? Porque la prensa se enteraba de un fiscal, de un sumario secreto, y el contralor se enteraba de un fiscal que nunca, o sea, de un sumario que nunca debería haberse enterado. ¿Por qué? Porque él no puede ver algo que lleva un fiscal de abajo, porque cuando tú apelas a él. Entonces, si él ya se hizo una opinión, la apelación es simplemente una formalidad. ¿Y dónde está el señor Bermúdez? Mira, la fiscalía había decidido cerrar la causa. Tuvimos que pedir que se reabriera porque no hicieron nunca las diligencias que pedimos. Entonces, la fiscalía actúa con un sesgo político que es absolutamente ya innegable. Cuando la fiscal dice el problema es que aquí había una ideología que pretendía intervenir en el mercado, cuando se da el lujo de decir la fiscal Joana Herrera que el problema es que este hombre, por mí, quería que los problemas de la gente los resolviera el Estado y no el mercado. Bueno, es una fiscalía neoliberal de derecha que persigue políticamente a los liderazgos de izquierda. Ha quedado claro en el caso Cariola, en el caso Winter, en el presidente de la República, ¿no? Y yo no estoy diciendo que no se investigue todo lo que se tiene que investigar, pero efectivamente el tema de las filtraciones, del espionaje político, el tema del sesgo, yo todavía no veo ninguna acción en contra de Chadwick. Chadwick debería estar imputado, quizás debería estar en arresto domiciliario, en prisión preventiva, por haber podrido todo el sistema. Esto es mucho más grave. A Chadwick ya a mí me importa poco si se quedó con plata, si no se quedó con plata. Él corrompió todo el sistema judicial chileno con Hermosilla.
Si eso no es un delito de primera magnitud, violentar completamente la fe pública y hacer añicos las instituciones, ¿de qué estamos